Así entonces, la empresa que nos ha apoyado para esto es International Beef, y que finalmente pues tuvo a bien a participar en ella. Nuestros objetivos entonces la formación social para la preservación y conservación del patrimonio cultural, orientado a integrar el Comité Ciudadano de Observación y Vigilancia del Patrimonio Cultural. También está la formación de profesionistas y de ciudadanía para identificar y registrar los bienes culturales de Valle de Allende a través de un repositorio. Lo que se ha trabajado, lo que se ha investigado en torno a Valle, queremos ponerlo a disposición de todos a través de una plataforma. También la certificación en técnicas tradicionales de arquitectura de tierra para nuestros albañiles a nivel regional, el cual esperemos poderlo desarrollar en el mes de noviembre, e integrar una serie de protocolos, tanto educativos, pero principalmente en el protocolo para análisis químico y biológico para la caracterización del deterioro ambiental que poseen los bienes inmuebles de Valle de Allende. Estos son nuestros objetivos en general que queremos empujar para este año y finalmente, bueno, lograr, a pesar de la pandemia, cumplir estos objetivos. Y para ello, bueno, le doy la palabra a la maestra Analí Chavira, que ella es arquitecta, ella forma parte del Centro INA Chihuahua, y bueno, ella dará entrada al doctor Ignacio Gómez Arriola. Adelante, Anel. Gracias, doctor Mancera. Bueno, para comenzar la sesión de hoy, esta segunda sesión que tenemos del Seminario de Gestión del Patrimonio Cultural, Planes, Protocolos y Gobernanza para la Educación, Conservación e Investigación en nuestro patrimonio cultural, tenemos al doctor Luis Ignacio Gómez Arriola. A él hemos pedido que nos hable sobre el plan de manejo que actualmente trabaja del Camino Real de Tierra Adentro, sus experiencias de aplicación y participación social. El doctor Luis Ignacio Gómez Arriola es doctor en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1980 se ha especializado en la conservación, restauración, investigación y preservación del patrimonio cultural de México y en la elaboración de expedientes de postulación y planes de manejo para nominaciones a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es miembro del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, ICOMOS, y entre sus actividades relevantes se encuentran el expediente de postulación a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO del Acueducto del Padre Tembleque, en México, este complejo hidráulico renacentista en América. La elaboración del plan de manejo del Camino Real de Tierra Adentro, en su parte de concepción de iniciativa, gestión y revisión del expediente técnico para la postulación del mariachi, inscrito en la lista representativa del Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO en 2011. La preparación del expediente técnico de Jalisco en la nominación del Camino Real de Tierra Adentro, inscrito ya en la lista de Patrimonio Mundial en 2010. La coordinación del expediente del paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales del Tequila, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2006. Ha trabajado como consultor especialista de la UNESCO en varios proyectos. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran Tequila, de la taberna artesanal a una industria de alcance mundial, o Gonzalo Villa Vaz Chávez, introductor de la teoría de la restauración contemporánea en el occidente mexicano. También La ruta del paisaje agavero, el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila, los retablos virreinales de Jalisco, criterios básicos para la identificación e inventario del patrimonio edificado del estado de Jalisco y el mal de la piedra. También ha publicado artículos sobre temas de conservación y restauración del patrimonio cultural en revistas especializadas. Asimismo, ha participado con artículos periodísticos en diarios de México, Guadalajara y Colima desde 1985 a la fecha. El doctor Ignacio Gómez Arriola ha participado como ponente en numerosos cursos, simposios y seminarios relativos a la conservación patrimonial en México y el extranjero desde 1983. Es un honor para nosotros tenerlo, doctor, y le cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias a Analí y a Federico por la invitación. Y bueno, vamos a platicar hoy de un tema que es importante, que es medular,
para todo el desarrollo de la región digamos, del centro del país hacia el norte del país, que es el Camino Real de Tierra Adentro. O sea, el Camino Real de Tierra Adentro como un eje articulador de muchas partes esenciales de lo que es la identidad de toda esta enorme región, y que de alguna manera integró históricamente y sigue integrando a todos los ciudadanos, a todas las comunidades, a todas las tradiciones, a todas las formas de ser que están relacionadas con esta parte importantísima del territorio mexicano. Entonces voy a platicar un poco sobre lo que es el plan de manejo que se ha estado planteado para el sitio, y también un poco acerca de la importancia que tiene este Camino Real en el contexto de lo que se llaman itinerarios culturales. En este caso, la plática se llama el Camino Real de Tierra Adentro, un plan de manejo para un itinerario cultural americano. En este sentido es importante tener en cuenta que el Camino Real de Tierra Adentro fue el primer itinerario cultural que se inscribió bajo esa categoría en la lista del Patrimonio Mundial. O sea, México en ese sentido fue innovador, o sea, hizo una propuesta importante pues para reconocer lo que vendría siendo una ruta histórica tan importante como esta, y en el contexto de que el otro gran ejemplo de itinerarios culturales que se había inscrito hasta ese momento es el Camino de Santiago, el camino que va desde gran parte de Europa y que converge en Santiago de Compostela. Es un itinerario cultural, digamos que clásico, donde se pueden identificar todas las características de esta categoría patrimonial, pero que no se inscribió en ese momento como itinerario cultural. Esto fue producto de pues todo un análisis, toda una serie de reflexiones de carácter conceptual, de carácter especializado en el tema, que dio como resultado que este Camino Real de Tierra Adentro fuera inscrito como ese primer ejemplo de esa categoría, ¿no? Entonces voy a hacer la presentación, una pequeña presentación, y me imagino que el día de ayer que estuvieron con el doctor Francisco López Morales, que fue el gran impulsor de esta candidatura, les debe de haber platicado acerca de las vicisitudes, de la problemática que implicó en su momento esta inscripción. O sea, fue una inscripción difícil, no muy bien comprendida por varios especialistas en el ámbito internacional, que no le encontraban cuál era el valor de este sitio representativo, pues como comenté, de los itinerarios culturales americanos. Después se inscribió otro gran itinerario cultural de carácter histórico, incluso arqueológico, aún vivo, que es el Capacñán en varios países de Sudamérica. Entonces, vamos a platicar un poco sobre este itinerario cultural, sus características y qué es lo que se tiene concedido para su protección. En la imagen podrán ver, este es parte del expediente de postulación, pues todo lo que implicaba el camino. O sea, siempre hay que acordarnos de que es un camino que fue construido durante muchos siglos y que tuvo como sus componentes principales a todos esos viajeros que se aventuraban a hacer el largo recorrido, peligroso recorrido hacia el Septentrión mexicano. Bueno, un comentario que creo que es importante también tener en cuenta es que muchos de los sitios que están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, en sus diferentes categorías, no contaban
con metodologías, con propuestas, con ejemplos de planes de manejo específicos para las categorías. Ese fue el caso también del Camino Real de Tierra Adentro, en el que no había ya una metodología establecida para hacer planes de manejo relacionados con sitios lineales de una extensión considerable como es este itinerario, que desde el punto de origen, que es la Ciudad de México, hasta el punto final, que es Santa Fe, en Nuevo México, son 2.600 kilómetros. O sea, no había todavía, en el momento que se presenta la postulación, alguna metodología sobre la cual basarnos. Esto implicó el desarrollar una metodología que pudiera funcionar para el manejo. Porque también es importante que recordemos que hay muchísimas variables en los elementos inscritos. O sea, desde una gran ciudad como pudiera ser Querétaro, por ejemplo, hasta una cueva que tiene pintura arqueológica, o hasta tramos del camino que son simplemente, en algunos casos, terracerías o en otros casos empedrados. O sea, esta gran diversidad de componentes implicaba un reto importante pues al momento de hacer la propuesta. Bueno, este plan de manejo se preparó en 2012, o sea, la inscripción del sitio fue en 2010, o sea, y ya había en ese momento una exigencia de parte de la UNESCO de que simultáneamente a las candidaturas se presentaran planes de manejo. En el caso de este itinerario cultural fue bastante complejo elaborarlo, o sea, y no hubo la oportunidad de presentarlo en el momento de que se presentó la candidatura, y quedó condicionado a que se presentara en el corto plazo este documento, ¿no? Entonces, finalmente se hizo un trabajo de análisis, de revisión de la candidatura y de encontrar el cómo integrar bajo un mismo paraguas, por decir de alguna manera, este documento, ¿no? Entonces, el documento se inició en febrero del 2012, la inscripción, como comenté, fue dos años antes, en 2010, y que pues se buscó encontrar esa vinculación de todos estos elementos tan heterogéneos bajo una misma mirada. Finalmente, después de un proceso de preparación, de análisis, de elaboración de toda la documentación, se remite a la UNESCO en 2013, en enero del 2013, y finalmente se aprueba este documento que fue, hay que decirlo, lineamientos generales para el plan de manejo, o sea, las pautas que se tendrían que tomar en consideración. O sea, no fue el documento completo preparado por esa complejidad. O sea, el poner de acuerdo a 11 estados de la República, 40 y tantos municipios, bajo una misma mirada, realmente se nos hizo verdaderamente complejo. Entonces, lo que se presentó y fue aprobado, fue recibido y autorizado por la UNESCO, fue justamente este documento de lineamientos generales. Aquí está la resolución que tuvo el Comité de Patrimonio Mundial en Phnom Penh, en Camboya, del 16 al 27 de junio del 2013 se revisó y fue, digamos que integrado pues al expediente, para decir el expediente ya está completo, ya cuenta con su documento, y en el que de alguna manera dicen que hay un gran interés de este elemento dinámico y vivente que es el Camino Real de Tierra Adentro. Bueno, hay un mapa que nos ayuda a comprender
cómo fue esta evolución de este Camino Real de Tierra Adentro, toda esta complejidad del Camino Real de Tierra Adentro, que es justamente este mapa realizado en 1550 por Hernando Martínez de la Marcha, en el que está conservado en el Archivo General de Indias de Sevilla, en el que vamos a ver en este dibujo extraordinario, o sea, que realmente a mí me ha tocado como el privilegio de verlo, de tenerlo en vivo. O sea, es una maravilla realmente, pero que nos va a indicar cómo fue la complejidad del Camino Real de Tierra Adentro. O sea, este es el mapa de los límites de México y de Nueva Galicia. ¿Qué tenemos aquí en esta parte central? Lo que es el río Lerma, el río Grande de Santiago, y que tenemos del lado de abajo, si se fijan, son casitas que tienen una crucecita, es decir, las iglesias que están representadas, 1550, en esta zona. ¿Y qué tenemos en la parte de arriba, después del río? ¿Qué vamos a encontrar? A los grupos genéricamente denominados chichimecas, como son todos estos que están aquí, que se notan levantados en pie de guerra. Es decir, cuando en 1550 se empieza a penetrar hacia el norte de los territorios ignotos, o sea, sin conocimiento de qué había realmente en ellos, lo que se encuentran es a todas estas tribus, a todos estos grupos de pueblos originarios que, en un sentido de pertenencia absolutamente válido, se empiezan a oponer a esa penetración del territorio por parte de los españoles, porque eran sus territorios. Entonces, en este acercamiento que estoy haciendo a ese mapa, vamos a encontrar que uno de los puntos medulares del por qué se hizo este camino fueron las minas ricas de los Zacatecas, que están representadas ahí, y también lo que ahí en el mismo plano se puede entender es lo que dice Llanos de los Chichimecas, o sea, el territorio después de Guanajuato, que genéricamente se llamaba los Llanos de los Chichimecas, con todos los indígenas levantados en armas. Ahí vemos, por ejemplo, el peñón del Teúl y el peñón del Mixtón, y esto nos rememora la guerra que hubo, la guerra del Mixtón, en donde el primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, llega y somete a todas las tribus que estaban levantadas en armas en ese momento. Sin embargo, la penetración, después de lo de las minas ricas de Zacatecas, sigue hacia el norte, y vamos a tener que hubo resistencia hasta entrado el siglo XX de las tribus que estaban asentadas en el territorio. Aquí se ve otro de estos elementos, que es la antigua Ruta de la Plata, que es como se denominó inicialmente, donde vemos cómo van penetrando hacia Zacatecas, y que este desarrollo pues implicó un montón de procesos. Primero la explotación minera, pero posteriormente la creación de mesones, de ventas, rancherías, haciendas, poblados, que permitieron el flujo de ideas, costumbres, corrientes estéticas, prácticas sociales que le dieron identidad a los diferentes tramos del camino. De su vocación inicial como Ruta de la Plata, al menguar las minas, la aportación de mineral, poco a poco se fue transformando esta ruta en una ruta de carácter comercial, o sea, una ruta de ida y de vuelta que favoreció pues la consolidación de todos estos territorios. Tenemos pues que, como parte de este gran recorrido, se estableció una infraestructura caminera, o sea, que está compuesta por puentes, por tramos de caminería, por bordos, por toda una serie de infraestructuras que permitía sortear todos los principales accidentes geográficos, ríos, barrancas, arroyos que estaban dentro del territorio. Aquí vemos algunos ejemplos de los puentes, por ejemplo, que están en el camino. En la imagen de la parte derecha vemos un tramo del camino, o sea, como era realmente,
Y también creo que es muy importante para quien tenga interés en conocer el cómo los viajeros caminaban todo el camino. Es muy interesante leer las crónicas que van desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, donde vemos todo el grado de complejidad, de peligrosidad que implicaba aventurarse a hacer el camino. El camino, hay que ponernos hasta antes de la primera mitad del siglo XX, se hacía principalmente a caballo, en burro, en mulas, en recuas, o sea, eran los que transportaban, o a pie. Entonces, el camino era muy largo y implicaba mucho tiempo recorrerlo y por lo mismo era absolutamente peligroso. Se aventuraba uno a él y no sabría si llegaba a destino o si regresaba. Entonces, aquí tenemos la ruta, ya en un plano del siglo XIX, 1853, de Juan N. Alponte, donde vemos todo este proceso de la consolidación del camino hacia el norte, hacia Nuevo México, los territorios de Texas de Nuevo México, pero que una cosa muy importante es que siempre, cuando se habla de un itinerario cultural, se habla de un camino de ida y de vuelta. Es decir, de algo que está fecundando hacia un extremo y hacia otro extremo, en todos los sentidos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y bueno, ¿qué tenemos en el camino? Tenemos una diversidad muy grande de elementos. O sea, en este punto hay que decir que se escogieron solamente 60 sitios de los miles que están distribuidos en todo el territorio. O sea, ya hay que decir que Zacatecas nada más le tocó uno, o sea, por varias cuestiones que no vienen al caso en este momento, y que Chihuahua, que es tan importante dentro del recorrido, pues está solo representado por un elemento. ¿Cómo se hizo la selección desde el punto de vista conceptual de los elementos? La Convención del Patrimonio Mundial habla de que es necesario que sean representativos del valor universal excepcional con el que está inscrito el sitio. Entonces, se escogió un abanico, una especie de menú diverso de elementos, o sea, donde hay 7 ciudades capitales, hay 4 ciudades medias, hay 9 pueblos, hospitales, panteones, conventos, templos, conjuntos de hacienda, capillas de hacienda, puentes, tramos de caminería, sitios mineros rurales, sitios con pintura rupestre y paisajes naturales. O sea, una enorme diversidad de componentes. Ahora, si ya pensamos en cómo manejar algo tan diverso como puede ser una ciudad completa, como puede ser Querétaro, Guanajuato, o cómo vamos a hacer para encontrar las medidas de protección de un tramo de caminería que simplemente es un recorrido que tiene partes empedradas y partes pues de terracería, es bien complejo. Bueno, ¿por qué se inscribió? No sé si esto lo vieron ayer con el doctor López Morales, pero un aspecto importante es que el sitio lineal, este gran sitio lineal de 2.600 kilómetros, cumple con lo que se establece por el Comité Científico sobre Itinerarios Culturales del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, el ICOMOS, o sea, que señala toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, que reúna las siguientes características. A. Ser el resultado y reflejo de los movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de un país o de entre varios países y regiones, a lo largo de considerables periodos de tiempo. Es decir, un camino de ida y vuelta, un camino que sea fructífero, o sea, que genere una fertilización de todos estos componentes. Y la otra acepción que contempla es haber generado una fecunda
una fecundación múltiple y recíproca de las culturas en el espacio y en el tiempo, que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible. Podemos poner, por ejemplo, la religiosidad, o sea, todas las imágenes, todas las, digamos que, manifestaciones de tipo dancístico, por ejemplo, asociadas con festividades religiosas, que están presentes en el camino y que tienen una característica que a mí se me hace muy, muy particular, es que son danzas guerreras, o sea, que de alguna manera rememoran ese pasado de las tribus chichimecas que estaban en armas contra los ejércitos españoles, ¿no? O sea, y que vamos a encontrar en Zacatecas, vamos a encontrar en Durango, en Jalisco, en Guanajuato, y que siempre están presentes en estas festividades religiosas. O el otro, digamos, ejemplo clásico es el de la gastronomía, el de la comida tradicional, cómo fue transitando por el camino de ida y de vuelta. Bueno, ahora, ¿cuáles fueron los criterios de valor universal por los que fue inscrito el Camino Real? Hay 10 criterios posibles. De esos criterios, 6 son para los bienes de tipo cultural y 4 para los bienes de tipo natural. De estos 6 culturales, se definió que podría el Camino Real de Tierra Adentro ser un buen aportador en lo que se refiere al criterio 2, que es el intercambio de valores humanos. Dice, el Camino Real de Tierra Adentro se convirtió en una de las rutas más importantes de la corona española hacia sus dominios del norte de América. A lo largo de la ruta existe un repertorio de sitios relacionados con trabajo de minas y haciendas, comercial, militar, de evangelización y de la estructura administrativa diseñada para controlar el inmenso territorio norte del Virreinato español, adaptándolo al entorno local, materiales y técnicas prácticas que reflejan un fuerte intercambio de ideas culturales y religiosas. O sea, se cumple perfectamente con este criterio 2 del valor universal excepcional que propone la UNESCO. Y el otro criterio que se escogió fue el criterio 4, que se refiere a que sea un ejemplo excepcional. En este caso, el conjunto de sitios a lo largo de la parte meridional del Camino Real de Tierra Adentro incluye ejemplos de edificios, conjuntos arquitectónicos y tecnológicos que ilustran una etapa importante de la historia humana: la explotación colonial española de La Plata y la transformación de los paisajes rurales y urbanos asociados. Hay 2 aspectos que solicita la UNESCO se cumplan, que se llama autenticidad e integridad. O sea, es decir, que para que pueda ser inscrito el bien cultural, el sitio, es necesario que mantenga autenticidad y que mantenga integridad. En este caso fue complejo, hay que decir que en lo que se refiere a integridad, pues no todo el camino está completo, o sea, ha sido sujeto a un proceso de actualización, de modernización de las carreteras. Ya no son las carreteras de tierra o empedradas, sino ahora son de múltiples formas, lo que es el transporte, y que de alguna manera, pese a esa modernización, mantiene esa identidad de la autenticidad y la integridad en los ejemplos que se seleccionaron. Bueno, ya pasamos al tema del manejo, o sea, que es el medular en esta plática. Se plantea como una consideración desde el punto de vista conceptual que no será lo mismo establecer un plan de manejo para una ciudad o para un edificio que para la suma de elementos tan diversa como la que concentra el Camino Real, considerado como un sitio lineal, extensísimo. En el tema específico del itinerario cultural, tan complejo, solo se cuenta con referentes metodológicos de otras providencias, por lo que realizar el plan de manejo representó, y verdaderamente lo representa todavía en este momento. Estamos hablando del 2013, que fue presentado ante la UNESCO, y en la actualidad estamos implementando, o buscando más bien cómo implementarlo. Representa un enorme reto, o sea, pero a su vez representa una gran oportunidad para innovar y proponer caminos metodológicos en la conservación de estos sitios de carácter lineal.
En las imágenes se ve parte del recorrido del camino. Bueno, tenemos pues, y esto es importante, tiene que ver con la comunidad, o sea, ¿quién debe de ser el beneficiario de una inscripción en la lista al Patrimonio Mundial? Pues debe ser las comunidades que habitan en el sitio. O sea, esto creo que es muy importante. Entonces, el objetivo que se planteó en estos lineamientos generales iniciales que comenté, es que este documento, esta propuesta tendría que tener como un elemento fundamental a la comunidad. Es decir, que fuera detonador de empleos y oportunidades de crecimiento económico. Sin dinero no hay desarrollo. Y el consolidador del sentido de pertenencia e identidad para sus habitantes. Esto creo que es también bien importante. O sea, sentirse las comunidades que están a lo largo del recorrido pertenecientes a un sitio del patrimonio mundial. O sea, esto es muy importante. Mantener esa identidad que ha dado el territorio históricamente, que pueda ser promovida, que pueda ser reforzada bajo este punto. Y desde el punto de vista metodológico, se plantea que debe ser un documento o una metodología que pueda ser replicable, es decir, que pueda servir esta metodología para otros sitios con características similares. Y también es importante señalar que se trata de un solo plan, o sea, es decir, no son 60 planes para 60 sitios, sino un plan que integra 60 sitios. Otra de las cualidades que debe tener este documento es que debe ser un integrador de todos los instrumentos legales tan diversos que podemos encontrar en 11 estados de la República, en 40 y tantos municipios, y que debe ser integrador de todos estos instrumentos legales y las instancias competentes, es decir, a los responsables del cuidado. O sea, que ahorita, si nos ponemos a analizar, realmente los instrumentos legales están dispersos, o sea, no están bajo una misma mira, y todas las instancias competentes en la comarca, asimismo, están completamente pulverizadas, diversificadas, o sea, y que en muchos casos no se ponen de acuerdo. Entonces, este documento tiene que ver con esa integración de responsables y de instrumentos legales. Debe garantizar, ya se comentó, la autenticidad y la integridad de todos los componentes del territorio, y principalmente pues este sentido de desarrollo comunitario. O sea, ese es el sentido que debe de privar en todo esto. O sea, no es un plan de manejo que tenga como objetivo, como puede suceder a lo mejor en otro sitio, de desarrollo turístico. O sea, el turismo puede ayudar, pero si el sentido del turismo es mejorar la calidad de vida de la comunidad, vale. Si no es así, a lo mejor no vale, no es parte de este documento, ¿no? Y también tiene que establecer cuáles son los criterios, las pautas, los mecanismos, indicadores de evaluación, autoridades responsables, que permitan propiciar la calidad de vida para la comunidad que lo habita. O sea, este es el sentido que se plantea como esencial para el camino. O sea, los chiquillos que se ven ahí, los niños que están ahí, esos deben de ser los beneficiarios de este documento. Bueno, ¿qué plantea o qué protege el plan? Haciendo una especie de análisis de los componentes que pueden identificarse en el territorio, en este territorio tan diverso, tan amplio, tenemos que puede haber lo que sería patrimonio urbano. Ciudades, capitales, medias, poblados, un patrimonio arquitectónico representado por los presidios, colegios religiosos, templos, capillas, mesones, hospitales, haciendas, sitios mineros rurales, o sea que están dispersos en el territorio. Encontraremos también patrimonio caminero, patrimonio rural, que son todos estos elementos de la infraestructura caminera que están presentes dentro del territorio. Tenemos también
como parte de estos componentes, el patrimonio arqueológico, que tiene que ver específicamente con sitios de pintura rupestre que están presentes en el territorio. Además de 1000 cosas que todavía falta por explorar en el terreno de la arqueología. Tenemos también, como otros 6 componentes, lo que es el patrimonio medioambiental, que se refiere a paisajes naturales o parajes, y particularmente, aunque no están representados en su totalidad, todo lo que son los que se llaman marcadores geográficos, las georreferentes geográficos, cerros, elementos que permitían al viajero, al verlos a lo lejos, saber que para allá era el camino. Entonces estos son elementos que también son muy importantes. Y otra parte medular de las que hemos estado analizando y profundizando es justamente el patrimonio intangible. O sea, las costumbres, las tradiciones, las identidades regionales que están presentes en todo el territorio y que de alguna manera generan esa identidad, esa sensación de pertenencia a algo, que es el Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, si tenemos 6 componentes, lo que debemos de tener son, por tanto, 6 tipos de formas de manejo. Entonces, lo dividimos en 6 tipos de manejos: el manejo y preservación del entorno medioambiental, manejo y preservación patrimonio urbano, y así sucesivamente, ¿no? O sea, se refiere a cómo es que se va a proteger ese valor universal excepcional con el que se inscribió el sitio. El planteamiento, como en toda metodología, va de lo general a lo particular, es decir, de analizar digamos, los componentes desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista general, para ir afinándolos hasta llegar a aspectos que tienen que ver con lo particular, o sea, con lo particular de los 60 sitios que componen el camino. Entonces, aquí se plantea, pues, que es necesario establecer cuáles son objetivos y políticas de carácter genérico, de carácter general, que van a servir de paraguas a todos los demás sitios, y también establecer estas características diferenciadas entre todos estos componentes tan diversos como hemos comentado, para establecer acciones de manejo y gestión para cada grupo temático. Es decir, cómo vamos a tocar un pueblo que es diferente a una ciudad, en lo urbano, o cómo vamos a manejar o establecer políticas de manejo para un sitio arqueológico o para el patrimonio inmaterial. O sea, son diferentes soluciones y tienen que estar todas cubiertas bajo el mismo paraguas. También se plantea la importancia de asumir que hay ejes transversales, o sea, ejes que van a estar presentes en la protección, en la preservación de los 6 componentes. En este sentido tenemos nosotros que puede haber aspectos comunes en estos 6 componentes, como comunicaciones, como puede ser manejo de aguas, como puede ser el tema de salud, tema de cultura, de difusión, de estimulación de la cultura, temas de seguridad tan importantes en este momento en nuestro país, el tema de recorrer con seguridad el territorio, que igual desde el siglo XVI sigue siendo el mismo problema. O sea, anteriormente de una manera, actualmente de otra, y muy fea manera, ¿no? Entonces necesitamos el tema de seguridad. Manejo de imagen urbana, fundamental. Control de uso del suelo, o sea, si no tenemos el control del uso del suelo reglamentado, lo que tenemos siempre va a ser un caos urbano, caos provocado por el desarrollo. Ordenamiento medioambiental, o sea, que México ha avanzado bastante en este tema, hay que decirlo. Desarrollo urbano, o sea, establecer lineamientos de cómo proteger, cómo hacer desarrollo urbano que sea respetuoso con el patrimonio, que generalmente están divorciados. Otro es patrimonio natural, restauración y conservación, y turismo cultural, pero como un eje, no como el objetivo, ¿sí? Y bueno, tenemos también que
se parte de lo general y se va bajando de nivel hasta llegar digamos, a cada uno de los elementos que conforman el camino, y entonces se tienen que establecer ya estrategias y líneas de acción específicas para cada uno de los componentes, y de acuerdo a lo que se analizó en su momento, buscar dar respuesta a problemática genérica que presentan los agrupamientos tipológicos en sus 14 variables. O sea, es decir, del análisis de los 6 componentes se desprenden 14 tipologías o características definidas, diferenciadas, que son estas ciudades capitales, panteones, sitios con pintura rupestre, paisajes naturales. O sea, se divide en 14, digamos. Y de estos se plantea, este es como un esquema de cómo manejarlo. O sea, primer punto es definición de objetivos, estrategias y políticas generales, que son los lineamientos generales, los que ya están aprobados por la UNESCO. Definición de objetivos específicos y estrategias de actuación, o sea, ir bajando de nivel hasta llegar a definición de proyectos y programas específicos para cada uno de los 60 puntos. Implica también, dentro de este esquema, lo que es la creación y puesta en operación de una unidad de gestión. Una unidad de gestión que podrá estar, digamos que repartida en los 11 estados de la República. O sea, un responsable, un coordinador de todos los esfuerzos que se presenten en el territorio y que sea el que dé la cara, por decir de alguna manera, el responsable. Esto se denomina unidad de gestión. Y creada esa unidad de gestión, se tendrá que poner en ejecución todos estos programas y proyectos que se desarrollan. De ello, se tiene que desprender la ejecución permanente de programas de monitoreo. O sea, es decir, ok, ya tengo un proyecto de mejoramiento de imagen urbana en Valle de Allende, por decir de alguno, ¿sí? O de manejo medioambiental en Valle de Allende, o cualquiera otro en Valle de Allende. ¿Qué tendremos que tener? Un programa de monitoreo, es decir, cómo nos está funcionando. ¿Nos está funcionando bien? ¿Nos está funcionando mal? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué no hay que cambiar? En fin, hay que evaluar, ¿sí? Y después de esta evaluación, bueno, se tienen que definir también indicadores de manejo y gestión. O sea, ¿qué indicadores son los que nos van a permitir saber que vamos bien o que vamos mal? Entonces, estos se llaman indicadores, y el resultado final de todo este esquema digamos, de articulación de acciones serían los informes periódicos al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que son cada 6 años, y que el año que entra les tocará hacer en específico el que corresponde a Chihuahua, además de los otros 60 puntos, 59 puntos. En este sentido es importante plantear qué se requiere. Me regreso al anterior. Identificar las características y problemáticas de preservación y potencialidades en cada uno de los 60 sitios, dentro de lo que la UNESCO define como área núcleo. O sea, en cada uno de los sitios se escogió un área núcleo, o sea, el área que implica preservación absoluta del bien cultural, y un área de amortiguamiento que se refiere a amortiguar todo el impacto que pueda haber en el entorno inmediato hacia esa área núcleo. O sea, entonces, son dos áreas con diferentes, digamos, grados de protección. Área núcleo, protección absoluta del bien; área de amortiguamiento, de la protección del entorno en el que está puesto este bien. Y debe de integrar, ya se comentó, como beneficiarios principales a los pobladores originarios. De los poblados,
diversificando las fuentes de subsistencia tradicionales. Esto también es importante. O sea, hay que tomar en cuenta que puede haber desarrollo, pero ese desarrollo tiene que tener como objetivo ese beneficiario que es el poblador originario. Esto tiene que ver, a lo mejor en poblaciones pequeñas no es tan impactante, o no impacta tanto, pero si lo ponemos en ciudades medias, en ciudades capitales, por ejemplo, los pueblos mágicos, puede, por ejemplo, el turismo sin control generar procesos, o el desarrollo urbano sin control, puede generar procesos de gentrificación, o sea, de expulsión del habitante original del entorno. O sea, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es promover esa protección de la permanencia del habitante original, que es el que genera el tejido social que se está reconociendo. Bueno, siguiendo un poco la metodología de análisis que se planteó, hay un primer nivel que son objetivos, estrategias y políticas de carácter general para los 6 componentes que se comentaron anteriormente. O sea, patrimonio urbano, patrimonio arqueológico, patrimonio inmaterial. Un segundo nivel de análisis que implicaría ya objetivos específicos y estrategias para cada uno de esos 14 grupos tipológicos que se identificaron. Entonces, es decir, si tenemos una ciudad capital y tenemos un poblado, son diferentes los objetivos, son diferentes las estrategias que se tienen que aplicar. Entonces, definir cuáles son esas estrategias. En el documento de lineamientos generales ya está trabajado también este segundo nivel, pero como al ser un documento de carácter amplio, de carácter general, no se llegó, y es donde se está trabajando ahorita en coordinación con la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH, en lo que son que le denominamos en la metodología tercer nivel, que son los proyectos y programas específicos para cada uno de los componentes, de los elementos, de estos 60 elementos que están presentes en el territorio. Entonces, si se hace un diagnóstico, por ejemplo, de Valle de Allende, como una población, ahí vamos a encontrar una serie de problemáticas, imagen urbana, comunicaciones, digamos que movilidad, accesibilidad universal, por ejemplo, seguridad, todos estos ejes transversales que comentamos, cómo aplicarlos específicamente a un caso a partir de un diagnóstico. Entonces vamos a encontrar qué le puede doler o qué no le puede doler a un sitio. Entonces vamos a tener que de estos primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, de lo general a lo particular, vamos a encontrar que se va desmenuzando de eso general a algo intermedio, que es este segundo nivel, son las tipologías, para llegar a proyectos y programas específicos para cada uno de los componentes, o sea, de estos 60 elementos. Entonces vamos a tener estos ejes transversales, cómo van fluyendo, pero cómo se van haciendo más específicos al caso que se pretende, digamos que atender. Aquí pongo un ejemplo de esto. Por ejemplo, en uno de estos 6 componentes sería el patrimonio caminero. Tramos de caminería, puentes bordos, que van a tener unas directrices, unos lineamientos generales de intervención, unos objetivos de intervención, pero que en el caso de este patrimonio caminero hay una subdivisión tipológica que serían los puentes. Entonces, aquí, ¿cómo intervenir puentes? Va a ser diferente intervenir los puentes, o sea, que implican trabajos de conservación, de restauración, con lo que pudiera ser, por ejemplo, un camino de terracería, o sea, va a ser un poco diferente. O lo que va a ser un bordo, o lo que va a ser algún otro de los componentes de este patrimonio caminero, ¿no? Y que implicaría 2 tipos de acciones. O sea, una serían los proyectos, o sea, a partir de un diagnóstico pormenorizado del elemento, proyectos y programas. Ahora, ¿por qué se divide en proyectos y programas? Se considera un proyecto el que se va a realizar una sola vez. O sea, por ejemplo, un proyecto de restauración
en este caso, por ejemplo, del puente de Juelos, que es el que tenemos presente en esta lámina, que tiene problemática específica y requiere acciones específicas de conservación y restauración. Y que implica pues también un trabajo en el entorno de protección. Y vamos a tener un proyecto como algo específico, puntual, que se va a desarrollar una sola vez, pero vamos a tener lo que se entiende por programas, que son las acciones que se van a estar repitiendo permanentemente en el transcurso de un año. Por ejemplo, ya restauramos el puente de Juelos, un proyecto, ahora vamos a mantener el puente de Juelos. O sea, implica un programa permanente de mantenimiento mayor y menor del elemento. O sea, o otro, por ejemplo, puede ser el de un programa relacionado con la limpieza del lecho del río. Todos esos son programas que se van a repetir varias veces. Un proyecto una sola vez, o eventualmente 2 veces. O sea, lo ideal es que si va a haber un proyecto de restauración sea una sola ocasión, pero sin embargo sí debe de haber un programa que atienda su problemática en el transcurso del tiempo, es decir, desde el momento que se restaura hacia adelante, que va a implicar pues toda una serie de acciones y principalmente toda una serie de presupuestos programados, calendarizados, que se puedan aplicar. O sea, qué hacer antes del tiempo de lluvias, qué hacer después del tiempo de lluvias, o sea, es decir, acciones que implican personal y que implican también un presupuesto a ejercer, que tiene que estar programado. Aquí para un poco desglosar, para llegar a Valle de Allende, tenemos, por ejemplo, políticas generales, patrimonio urbano, estrategias y líneas de acción, que en este caso son las que están establecidas para los poblados, y después, que es la parte en la que se está trabajando ahorita y esperemos llegar a puerto, se está trabajando en la metodología para desarrollar esta tercera etapa, que les comento, este tercer nivel, que sería la definición de proyectos y programas para cada uno de los 60 lugares del Camino Real. Que en este caso, por ejemplo, en pueblos, vamos a tener Aculco, Juelos, Pinos, Chachihuites, Nazas, San Pedro del Gallo, Mapiní, Indé y Valle de Allende. O sea, ahí sí tendríamos que ya hacer un diagnóstico puntual, específico, y tendríamos que proponer programas y proyectos específicos para el desarrollo de ese poblado. Bueno, ¿cómo se tendrían que hacer estos programas y estos proyectos? Hay una propuesta metodológica que es la generación de fichas o matrices de contenidos para cada uno de estos programas o proyectos. O sea, ¿qué puede contener la ficha? Puede ser tan amplia como uno la quiera desarrollar, pero sin embargo, digamos que estos son los elementos básicos que se han identificado. Uno sería objetivos específicos, general y particular, descripción del componente, definición de alcances, o sea, hasta dónde vamos a llegar en un proyecto, por ejemplo, o en un programa, definición de actividades, o sea, qué es lo que implica desarrollar ese proyecto o ese programa, las dependencias y organismos involucrados en la ejecución de ese proyecto o de ese programa, mecanismos de coordinación entre instancias, que también es muy importante, normatividad legal aplicable o instrumentos de gestión. O sea, es decir, qué es lo que nos va a normar, cómo nos vamos a coordinar, cómo nos vamos digamos, a involucrar diferentes dependencias en un mismo planteamiento. O sea, por ejemplo, en el caso de un proyecto de imagen urbana, pues el INAH tendrá que intervenir desde el nivel federal, posiblemente en el nivel estatal, alguien tiene que intervenir de alguna dependencia del nivel estatal y particularmente el nivel municipal. O sea, tiene que haber un mecanismo de coordinación. Aquí es donde se tiene que definir y se tiene que establecer. ¿Qué importancia puede tener esto? Es que siempre tiene que haber responsables. ¿A quién le toca en un plan de manejo? ¿Sí? Bueno, otro de los temas importantes es la definición de estimados financieros
la planeación de estrategia de trabajo. O sea, ¿cuánto me va a costar hacer esto que estoy proponiendo? ¿Y cómo voy a hacer esa planeación para lograr el objetivo? Otro tema que es importante tener como analizado sería la gestión de recursos. O sea, ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, ¿va a salir del gobierno federal, estatal, municipal? ¿Se va a aplicar a uno de los numerosos programas que puede haber para el desarrollo de estas acciones? ¿O va a surgir de recursos de la iniciativa privada? Pudiera ser. O sea, es decir, ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, es importante definir en esta ficha. Después, ¿quién sería el equipo que se encargaría de ejecutar el proyecto o el programa? Otro aspecto importante que a veces se da por hecho, pero que hay que tenerlo en cuenta, es el de los trámites y autorizaciones. O sea, no sé si va a ser intervención de imagen urbana, volviendo al ejemplo, en inmuebles que son considerados monumentos históricos, evidentemente se ocupa una autorización por parte del INE. Y finalmente, en esta ficha, que es en la que se está trabajando, serían los indicadores de gestión para el monitoreo y la evaluación. Es decir, saber si ese proyecto, si ese programa que estamos ejecutando puede tener o no tener el éxito esperado. O sea, entonces se implica definir estos indicadores y ese monitoreo. O sea, ¿quién se va a encargar de revisar esos indicadores? O sea, se ocupa alguien que esté encargado de eso. Entonces, esta es la ficha genérica que se plantea dentro de la metodología que estamos aplicando para el desarrollo ya de estos proyectos y programas puntuales. Y bueno, ya para casi concluir, pues, ¿qué implica un plan de manejo? Un documento integral con las características de cada uno de los componentes. Una cartera de acciones, proyectos y programas para conservar y poner en valor la autenticidad e integridad de los elementos. Un manual de acciones inmediatas para atender en forma coordinada las contingencias que se puedan presentar. Un compendio de criterios de intervención en el patrimonio. Una estrategia de comunicación y especificaciones unificadas para la interpretación y presentación de los sitios. O sea, porque pudiera ser, estamos hablando de un sitio que se llama Camino Real de Tierra Adentro. No se valdría, o no sería tan bueno, tan adecuado, que por ejemplo, uno de estos elementos utilizara un tipo de sistema de comunicación de señalética y en otro de los poblados del mismo Camino Real de Tierra Adentro se pusiera otro tipo de señalética. O sea, tiene que estar unificada, tiene que ser bajo unas premisas generales, pero aplicadas al lugar específico. Otro sería tarjetas técnicas de organización de los proyectos y programas, plazos, unidad responsable, montos, indicadores de manejo y calendario. Otro serían proyectos orientados a impulsar el desarrollo económico en materia turística y cultural, de forma que los agentes sociales puedan promoverlos para acercar la inversión y diversificar las fuentes de trabajo. Y otro sería la creación de un organismo social de gestión y seguimiento para la protección y conservación del Camino Real. Bueno, ¿qué implicaría también todo este esfuerzo que se tendría que hacer? Actualización de planes municipales de desarrollo urbano, o sea, en muchos casos no están vinculados o no están acordes a lo que se establecen para el Camino Real de Tierra Adentro, planes parciales de desarrollo, reglamentos para uso y operación de cada elemento, elaboración y aprobación de ley orgánica para el fideicomiso, es uno de los compromisos, convenios de colaboración entre instancias involucradas en el manejo, convenios para prestación de servicios en cada sitio, y es importante tener identificadas las competencias de cada uno de los sectores, en los 3 niveles de gobierno que intervienen. También tenemos acciones convergentes en los 11 estados que no están en este momento, que es necesario hacerlo. Y, como ya se comentó, pues planteados para los 3 niveles de gobierno. Otro aspecto importante es que debe ser un documento evolutivo, es decir, un documento que permita revisarlo, evaluarlo y modificarlo, si es el caso, en
espectro del tiempo. Bueno, ya para concluir ahora sí, este importante reconocimiento que es la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial debe ser desencadenadora del desarrollo sostenible. Es decir, todas las acciones, todos los proyectos, todos los programas tienen que ir encaminados al desarrollo sostenible. Ahora tenemos también como un punto, un elemento que debe ser considerado, pues son todos estos objetivos del desarrollo sostenible que propuso la ONU, o sea que son elementos que debemos de tener en consideración también en todo esto. Y también pensar que las comunidades son los receptores, deben de ser los receptores de todas estas iniciativas. El seguimiento, digamos, la ruta para preservar el Camino Real de Tierra Adentro es un compromiso oficial del Estado mexicano ante la UNESCO. O sea, implica la labor de los 3 niveles de gobierno. No es solo el gobierno federal el que está obligado, están obligados los 3 niveles de gobierno en la aplicación de las acciones para la preservación del sitio. Implica un enorme reto, o sea, sin duda, o sea, poner de acuerdo a 11 estados, a 40 y tantos municipios, es verdaderamente un gran reto, pero que sin embargo es un reto que se tiene que enfrentar. Y bueno, ahora, no solo es elaborar el plan de manejo, o sea, completarlo, actualizarlo, que es el proceso en que estamos ahorita, sino que además se tiene que poner en operación. De nada sirve un documento que esté en un escritorio, si no es que ese documento sirve para ponerse en operación. O sea, es importantísima esta parte, o sea, es elaborarlo, ya en la escala de cada uno de los elementos del Camino Real, y además ponerlo en operación. Y bueno, ya para finalizar, puse a esta señora que está en el Panteón, dándole clases a unos niñitos, Panteón de Encarnación de Díaz, que es parte del Camino Real de Tierra Adentro, que incluso fue seleccionado porque en todas las lápidas que están presentes ahí, vamos a encontrar que hay gentes pues desde la Ciudad de México, de Chiapas, de Durango, de Zacatecas, o sea, de toda la gente que cruzó por ahí y que al final de cuentas ahí se quedó, ¿no? Entonces, bueno, por eso se seleccionó. Pero ¿qué le puse un globito a la señora que está dándole las clases ahí? Dice, ¿qué quisiéramos del plan de manejo para el Camino Real de Tierra Adentro? Y se responde ella misma, un futuro mejor para sus habitantes. Ese es el objetivo, ese es hacia donde debemos dirigir este gran esfuerzo que se está haciendo. Bueno, con esto concluiría. Muchas gracias.